Antes que nada, Claudio, lo hablábamos recién con los chicos, agradecerte por la buena onda. Nosotros es un medio muy humilde, estar charlando con vos es un lujo. Así que nada, agradecerte por estos minutos que vamos a estar charlando con vos. Bueno, no, gracias. Yo siempre estoy disponible para todos, sea quien sea. Ustedes hacen su trabajo y bueno, yo estoy a disposición, así que ningún problema. Bueno, arrancamos con las preguntas ahí de la mano del amigo Jaco Ratti. Vamos a ver más. Primero que nada, buenas noches, Claudio. La verdad que Hola. como ves, Nico, es una noche tenerte acá para nosotros. Y quería arrancar preguntándote, ¿cómo fueron tus inicios futbolísticos en Malabrigo? ¿En qué club jugaste? Es una respuesta muy fácil. No jugué. Directamente resulta que yo terminé la primaria y en Malabrigo había una escuela secundaria de bachillerato. Y en Reconquista, que quedaba a 40 kilómetros, había una escuela industrial. Entonces mi mamá era maestra, me mandó a Reconquista y yo vivía en una pensión en Reconquista. Entonces de los 11 años, más o menos 12 años, me fui a Reconquista, vivía toda la semana, venía el fin de semana y solamente jugaba en Malabrigo los campeonatos esos relámpagos de los domingos, que se arman equipo y va jugando todo el domingo y cuando llega al final se termina definiendo por penales los partidos. Entonces directamente jugaba ahí. En Reconquista no había una liga, pero mi papá no quería que yo firme para esa liga porque en un momento David Comiso y Tedini, que fueron jugadores de ahí de la liga reconquistense, se fueron a Talleres de Córdoba y los clubes de la liga le pidieron mucha plata a Talleres. Entonces mi papá me dijo, mira, aguantá hasta los 14 años más o menos y te llevo a probar a Buenos Aires y ahí ya te vas directamente a un club profesional. Bueno, directamente fue así. A los 14 años me vine y me probé en Platense. Vine antes a River y después terminé en Platense. Recién dijiste que jugaba en Relámpago. ¿Puede ser que hayas jugado un intercolegial haciendo una dupla de Dream Team con un ex en selección argentina? Sí. Ahí en Reconquista se jugaba un intercolegial de toda la provincia y que después se terminaba siendo nacional. Y bueno, hicimos dupla con Gabriel. Gabriel era un año más chico que yo. Y bueno, íbamos los dos a la escuela industrial. Y bueno, ahí lo conocí a Gabriel. Perdimos una eliminatoria jugando los dos de titular y todo eso. Gabriel me dice, no tenés que decir más que perdimos. Y sí, le digo, pero si perdimos. ¿Cómo es? Y bueno, yo iba al tercer año, Gabriel iba a segundo año, y yo terminé el tercer año y me fui a probar en diciembre del 83, me fui a probar en River. Y ahí ya me fui de la escuela y después lo encuentro a Gabriel cuando él jugaba en Newell y yo en Platense. Bueno, ¿qué tal? Me presento, soy Fabricio. Voy a Hola, arrancar con Fabricio. la siguiente pregunta. Sí. Bueno, recién nos estuviste contando de que arrancaste primero probándote en River y te quería preguntar cómo es que terminaste en Platense. Yo tenía a mis tíos en Buenos Aires, hermanos de mi papá, entonces por eso mi papá me quería llevar a Buenos Aires que me pruebe. Resulta que un tío mío era muy amigo del coordinador de las inferiores de River, se llamaba José Curti, y bueno, a partir de ahí estuvo la conexión, me fui a probar en diciembre, los primeros días de diciembre, quedé, pero más que nada quedé por la amistad de mi tío con el coordinador de las inferiores de River. En esa división jugaba Talarico, había clase 68, había buenos jugadores, pero bueno, yo me fui a probar de número 10 y quedé. Bueno, entonces cuando quedé, vuelvo a Malabrigo, me voy a Reconquista, pido el pase del colegio y bueno, resulta que a los pocos días de que yo regresé de Buenos Aires se hacen elecciones en River
y se va el presidente Aragón Cabrera y viene Santilli, y a raíz de que se fue Aragón Cabrera también se fue el coordinador de fútbol, y entonces yo me quedé sin club prácticamente porque tenía que ir de nuevo a una prueba River, y como me había sacado la vacante del colegio, me quedé sin club y sin colegio. Entonces, mi papá, que era un amante del fútbol, me dijo, mira, te vas a Buenos Aires, te probás y te quedás en algún club y conseguimos colegio en Buenos Aires. Y de hecho me vine a Buenos Aires, me probé en Deportivo Armenio, en Deportivo Italiano también, y después surgió la posibilidad de Platense, que me quedaba cerca donde vivía mi tío, y me probaron un minuto en una cancha de papi fútbol, hice unos goles, viste que puedes hacer goles en la cancha de papi, es más fácil, está más cerca al arco. Hice unos goles y bueno, quedé. Y bueno, así arrancó mi carrera en Platense. Qué grande. ¿Cómo fue tu reacción al enterarte de que ibas a debutar en Primera con Platense y cómo viviste esa transición de reserva en inferiores a Primera? Mira, siempre tomé como el sueño de mi vida ser jugador profesional. Yo, desde que me acuerdo que era chico, estaba con una pelota, el juego mío o la diversión era una pelota, la compañera mía era una pelota, entonces para mí el sueño de mi vida era ser futbolista. Entonces vine a Buenos Aires, como les conté, hice las inferiores en Platense, después me subieron a reserva, estuve un año jugando de titular en la reserva de Platense, Platense estaba en primera división. Llegó José Manuel Ramos Delgado, justo Platense se había salvado en una final con Huracán y se hizo un recambio grandísimo, que era raro para los clubes en ese momento. Hoy que se renueva un plantel de 10, 12 jugadores, recién estaba viendo la primera fecha que pasan los informes, a un equipo se le fueron 22 jugadores, a Godoy Cruz, o 25, y vinieron 18. Bueno, en ese momento hubo un recambio grande en Platense, quedaron muy pocos jugadores, y bueno, José Ramos Delgado trajo muchos, y solamente quedó la oportunidad de el win izquierdo, libre. Entonces yo tuve la oportunidad de jugar un año seguido en reserva. Entonces Ramos Delgado me vio, me seguía mucho, me subió a entrenar con el plantel de primera, y bueno, el titular era Alfaro Moreno, que jugó todo el año, qué sé yo, y en la final, una final de una liguilla contra Boca, en la cancha de Boca, bueno, Alfaro Moreno iba a jugar como le pasaba siempre, porque a veces en la semana estaba con algunos problemas, golpes, pero siempre terminaba jugando. En esa semana estuvo también con problemas, yo jugué para el equipo titular, pero sabía que, o intuía que iba a pasar lo de siempre, que terminaba jugando Alfaro Moreno. No se concentraba en ese momento, Platense no concentraba, solamente veníamos a la mañana del domingo a desayunar o a almorzar y después irnos para la cancha. Y yo vine citado, era la primera vez que me citaban porque nunca había estado en el banco, nunca había concentrado, nada. Y bueno, estaba feliz porque sabía que estaba a un pasito del sueño de mi vida, pero empezaba a disfrutar la primera como concentración, por decirlo de una manera. Entonces fui, me senté con todo el plantel a comer, comí un montón, porque para mí era un pasito todavía, pero digo, bueno, después voy a quedar afuera o iré al banco, pero no tenía muchas expectativas de ir al banco. Resulta que mientras nosotros almorzábamos, lo probaron a Alfaro Moreno y no pudo superar la prueba. Entonces, después de almorzar, Ramos Delgado, estábamos en la confitería del club, Ramos Delgado dice, bueno, vamos al micro, y me lleva a mí aparte y me dice, acompáñeme, que quiero hablar con usted. Y yo pensaba, digo, tanto protocolo para decirme que me voy a quedar afuera, que no voy a ser tenido en cuenta.
es mucho. Es decir, uno decía, ¿cómo se toma este momento Ramos Delgado para decírmelo? Resulta que me llevó al vestuario y me dijo si quería jugar, si me animaba, y lógicamente le dije que sí. Y bueno, tuve tiempo de pensar desde la cancha de Platense a la cancha de Boca, que iba a jugar en primera división, que iba a debutar en una liguilla, en una final de una liguilla. Y bueno, no había celulares, no había nada, así que no le pude avisar a nadie. Mi tío que fue a la cancha se enteró cuando me vio entrar a la cancha. Mi viejo que estaba en Santa Fe, en el norte de Santa Fe, de Malabrigo, mi viejo era árbitro y estaba dirigiendo un partido y desde el alambrado le decían, le gritaban que la gente, viste que en los pueblos estaciona el auto al costado de la cancha y escuchaban la radio y le tocaban bocina diciéndole que yo debutaba en primera división. Y bueno, así se enteraron todos mis familiares porque yo no pude avisarle a nadie. Así que, bueno, esa tranquilidad que me dio Ramos Delgado de no pensar mucho, el hecho que juegue en la posición que lo venía haciendo en reserva, con un equipo de la primera que jugaba muy bien. Entonces yo tuve que ocupar el lugar de Alfaro Moreno, hacer lo que hacía él, y bueno, lo hice y ahí arrancó mi carrera. Debo ser no sé, el único jugador que los 3 primeros partidos que integra un plantel y que juega, los 3 primeros partidos fueron con Boca, porque fueron 3 finales, una en la cancha de Boca, otra en Platense y la final en Ferro. Y bueno, me tocó estar los 3 partidos, así que, es decir, en el segundo en Platense estuve en el banco, en el tercero en Ferro entré. Así que, bueno, ahí arrancó toda mi carrera y mi sueño, principalmente que lo sentí como cumplido porque soñaba con ser jugador de fútbol, y cuando entré en la cancha de Boca sentí que había logrado todo lo que soñé de chico, sin imaginarme después la carrera, ¿no? Para mí ya eso había cumplido ya el sueño de mi vida, era feliz por siempre. ¿Abrí? Jaco ya quería, creo. Para. No, Bueno, Fabri. voy yo. Eh, bueno, estaba pensando recién, ¿viste? Nada, que vos nos comentabas que te habías ido a probar a River y que después surge todo este historial con Boca, de que, bueno, se sabe un poco de que en los partidos contra Boca rendías a full. Quería Sí, saber si tiene alguna relación estas dos cosas. mirá, es increíble, pero toda mi familia es hincha de River. A mí me tocó debutar contra Boca. Creo que habré jugado, no sé, muchísimos partidos, no tengo la cuenta porque no soy de llevar estadísticas, pero jugué muchos partidos contra Boca y perdí 2 nada más en distintos equipos. Le hice al equipo que más goles le hice. Entonces, bueno, nada, parece que ese debut tan tranquilo me dio la posibilidad de que después cada vez que enfrentaba a Boca podía rendir bien. Así que, nada, son cosas que uno siente, lleva adentro. En un momento casi me compra Boca y después me terminó llevando River. Bueno, siempre distintas cosas que me ligaron y me relacionaron mucho con Boca. Ya veo una cosita a nivel técnico, porque te agarramos por ahí muy a las apuradas nosotros. Si querías quizás apoyar el teléfono, porque está tomando mucho tu mano y el micrófono, ¿viste? Se está cortando un poquito el micrófono. Si querías, no Sí, hay sí. ningún problema. ¿Querés apoyarlo? Te esperamos tranquilo. Te agarramos muy. Sí, Sí, tranquilo. voy a conectar el. Tranquilo, tranquilo. Estabas muy parecido a Armani con ese plano que estabas haciendo. A ver ahora. Ahí está. Perfecto, perfecto. Yo, mi pregunta, a ver, del debut, de los vecinos tocando la bocina, tu viejo, tu tío enterándose. La pregunta es, primero, si te acordás, ¿cuánto fue tu primer sueldo y qué hiciste con él?
Mirá, yo en ese tiempo que jugué en reserva tenía un viático, porque no tenía, es decir, no es como ahora que se le hace contrato a los chicos ya en inferiores, no. Yo por estar entrenando con el plantel de primera, entonces tenía un viático. Sí me acuerdo de que con esa final se cobró un premio por haber ganado la final y bueno, yo estaba incluido entre los jugadores que cobraban el premio, entonces con ese premio me compré ropa, me fui a la peluquería de Roberto Giordano, que eh, para mí era como decir, bueno, voy y Y nada más, eso, compré ropa y me fui a la peluquería y me arreglé un poco el pelo, porque me cargaban, porque me peinaba tipo lengüetazo de vaca, entonces me corté el pelo y bueno, a partir de ahí utilicé eso para lo que fue mi primer dinero que gané en el fútbol. Después sí, con el correr por estar jugando en primera división varios partidos, ya por obligación te hacían contrato y bueno, después me hicieron un contrato en Platense. ¿Y tu primer gran sueldo, dónde fue? Mi primer gran sueldo, creo que, pero no era un gran sueldo, sino era un buen sueldo en River, cuando me fui a River. Era un sueldo normal, creo, 3 o 4 veces más de lo que ganaba en Platense, pero en Platense yo tenía el primer contrato, no era mucho el sueldo mío, pero sí fue un poco estar bien. Y después creo que el gran sueño, el gran sueldo fue cuando me voy al Toluca de México, ahí sí recién, ahí pude cobrar creo que buen dinero. De hecho ya había estado en la selección argentina, había estado en River, no es que cobré mi gran sueldo enseguida, sino tenía 25, 26 años cuando empecé a cobrar buen sueldo. Y bueno, hablando un poco de eso, te quería consultar un poco por tu paso por la selección. Sí. Nada, si nos puedes dar un breve resumen, quizás cómo entraste, cómo fue la primera concentración de decir, está bien, antes cumplí mi sueño de jugar en primera, pero ahora me llaman para la selección. Mira, voy a empezar un poco a contar lo que después de dejar mi carrera o ya al final de mi carrera empecé a entender muchas cosas. Primero, como les conté antes, para mí siempre fue un sueño el fútbol, no fue tomarlo como un trabajo, como el, 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 el deporte que salve mi vida. Siempre yo lo tomé más que nada por un sueño, por un gusto. Eh, Disfruto, amo el fútbol. Para mí no hay otra cosa que me provoque más sensaciones que el fútbol. Entonces, cuando me tocó debutar en la cancha de Boca, logré el sueño de mi vida. Después, cuando me tocó ir a un equipo grande, logré lo que pocos llegan a estar en un equipo grande. Cuando me fui citado a la selección argentina, que fue antes de ir a River, a la selección argentina me citan estando en Platense, también fue algo que a pocos les sucede, es decir, a pocos dentro de todos los jugadores que hay en el fútbol argentino. Entonces me di cuenta cuando los últimos momentos era que como que yo llegaba al lugar que soñaba, pero que no me preocupaba de mantenerlo o de que ganar dinero. Es decir, era como que si llegaba a la cima de una montaña y después ya no tenía otra obsesión. Era como que para mí era llegar a conseguir
lo que pocos les tocaba. Y por ahí no lo disfrutaba, por ahí no lo aprovechaba o no comprendía. Y bueno, eso creo que hizo de que mi carrera tuviera altibajos. Entonces, creo que fui un jugador que podía tener condiciones de jugar en un equipo grande, que podía estar en la selección, pero que en esos momentos no lo demostré. Y creo que eso pasa por la cabeza o no sé, por alguna otra cosa. Sí tengo muy en cuenta que esa frase después la analicé después de muchísimos años. Me acuerdo la primera citación con Basile, el entrenador. Yo fui en la primera citación del año 91, después de que Argentina saliera subcampeón del 90. Y me acuerdo la frase del Coco cuando nos sentó a todos y nos dijo, dice, el campeón del mundo actualmente es Alemania, tiene 25 jugadores citados, otra de las selecciones importantes es Brasil, 25 citados, otra de las selecciones importantes en ese momento era Italia, tiene 25 jugadores citados, y la otra selección es la nuestra. Dice, ustedes están dentro de los 100 mejores jugadores del mundo. Y a mí la frase esa me pasó por el aire porque estaba en la nube de estar en la selección y de haber logrado lo que, como recién decía, lo que pocos llegan. Y después, con el paso del tiempo, comprendí y bueno, y no supe aprovechar eso. Yo creo que los verdaderos cracks, porque hoy se le dice crack a todo el mundo, y los verdaderos cracks son esos jugadores que empiezan en un club, lo transfieren a un equipo grande, sigan rindiendo, lo transfieren a la Europa, siguen rindiendo, juegan en la selección, siguen rindiendo. Puedo poner el caso de Tevez, de Verón, no sé, bueno, ni hablar de Messi, pero por eso ya son extraterrestres, pero de muchos jugadores que han, el Burrito Ortega, que empezaron su carrera y no pararon de crecer. Esos son verdaderos cracks. Los demás somos jugadores de alto nivel, pero que no tenemos, creo que el mote de crack, porque para ser crack hay que demostrarlo en todas las circunstancias. Y bueno, esos jugadores que yo nombré, más otros que se me escapan, tienen esa capacidad. Los demás somos jugadores de alto nivel, pero que algo siempre nos falta. Y bueno, yo estoy dentro de esos jugadores que algo les faltó para demostrarlo en los lugares donde estuve. Claudio, esta a nivel de ignorancia, ¿no? ¿Cómo se dan esas cosas para el jugador? Por ejemplo, contaste que te buscó River, la citación a la selección argentina. ¿Cómo se da eso? Te viene a buscar un representante, te dicen que te está mirando la selección, te está mirando el Toluca, te está mirando River. ¿Cómo es? Mira, en ese momento yo hoy entrenando chicos y entrenando jugadores profesionales, hoy las redes sociales marcan mucho todo eso, esa tendencia, saber, bueno, las comunicaciones, los programas. Antes lo que te marcaba era el rendimiento que vos tenías cada domingo. Es decir, Claro. y lo veían la gente que iba a la cancha, porque a Platense en su momento, para que lo vean, era la gente que iba a la cancha, no había otra programa de televisión, no daban los goles. Yo tengo muchos goles que lo he conseguido por transmisiones de Platense, pero no porque se hayan dado a todo el país. Entonces, el rendimiento hacía de que se hable de uno, y era el boca a boca, y por eso el día de hoy yo rescato mucho eso, y que mucha gente me conoce, pero me conoce porque me fue a ver jugar, no por verme en video y todo eso. Y a veces me dicen cosas que uno nota de que esa gente estaba en la cancha porque me fue a ver. Y nosotros nos valíamos mucho de ese rendimiento domingo a domingo.
Fíjate que a mí me citan a la selección y me llaman al teléfono, en Malabrigo, el teléfono del vecino, porque en mi casa no había teléfono. Entonces me llaman al vecino y me dicen que tenía que presentarme en la selección en enero del 91. Bueno, cosas que hoy serían impensadas. Bueno, en ese momento se vivía así. Nosotros, por ejemplo, hoy los jugadores firman por 3 años con incremento de sueldo, y cuando están llegando al último año le tratan de renovar para que no se vayan. Y nosotros no, nosotros firmábamos ese contrato, por ejemplo, en enero de este año. Yo firmo mi contrato y yo cobraba el sueldo que firmaba hoy hasta diciembre. Pero en el transcurso de este año, si yo no andaba bien, si era un desastre, cuando llegaba a negociar en diciembre me decían, no, te bajamos el sueldo. Nosotros no teníamos que ganar el contrato del siguiente año en este, rindiendo bien, rindiendo mejor. Si no, te mantenían el mismo sueldo o a veces te lo bajaban. Entonces realmente había que rendir domingo tras domingo para ganarte el contrato e ir a pelear el año que viene. Hoy los chicos ya tienen la seguridad de que durante los 3 años van a cobrar cierta cantidad de dinero y no le modifica nada. Si juegan, no juegan, están lesionados. Entonces, había otra cosa, se jugaba de otra forma, pero bueno, para mí bienvenido lo que le sucede hoy a los futbolistas, pero antes era muy distinto y bueno, había muchas cosas que sucedían para que uno tenga un poco más de suerte o no. No, sí, sí, perfecto. Yo lo quiero llevar más a la parte de técnico, me quería a la parte de técnico porque me pareció súper importante lo que dijiste hace un ratito, de lo que te decía el Coco Basile, de la oportunidad que estabas teniendo y que por ahí uno en el trajín no te dabas cuenta. Entonces, hasta lo llevo para nosotros, ¿no? Es decir, la oportunidad es una entrevista, la oportunidad es que a veces uno no se da cuenta. ¿Cómo haces para que los chicos de hoy en día, cuando sos técnico, hacerles llegar este mensaje justamente para que no les pase lo mismo que a vos, por ejemplo? Sí, a ver, mira, todos los lugares donde me tocó estar y jugar, hoy como técnico me sirvieron muchísimo, muchísimo. Yo, por ejemplo, en River aprendí muchísimo, pero lo aprendí muchísimo para la etapa de hoy, de que soy entrenador. Aprendí en River de que siempre tenés que estar dispuesto, que te citen o no te citen, siempre tenés que estar al 100 porque River te exige que estés al máximo nivel. Hoy en día todos los equipos necesitan que un jugador esté al 100%, pero en ese momento yo lo veía en River, que era la mayor exigencia, y en la selección argentina también me pasó lo mismo. Entonces, toda esa vivencia que tuve como jugador, hoy yo se la transmito a los chicos, llevándolo un poco al terreno de hoy, de que hoy quizás no se tiene tantas oportunidades, o mejor dicho, hoy un mal rendimiento hace que te vayas al fondo del mar. Quizás antes, por no tener planteles largos, por distintos motivos, por ahí tenías la oportunidad de recuperarte, qué sé yo. Hoy directamente a veces los chicos debutan en primera, no juegan bien 2 o 3 partidos y quedan relegados y después no sabe cuál es el futuro. Entonces, creo que uno les tiene que enseñar a que ellos, cuando les toque la oportunidad, estén lo mejor preparados. Pero no solamente en lo futbolístico, en lo físico, sino en todas las cosas. En que, por ejemplo, que los chicos tomen conciencia de que están en una primera división, de que el camino es largo, de que el secreto es la continuidad y no lo efímero de un partido bueno o 2 partidos buenos. Entonces, toda esa experiencia que yo tuve como jugador me sirvieron mucho, no para resolverlo como jugador, sí para tenerlo como entrenador y poder transmitírselo principalmente a los chicos cuando tuve en reserva de Platense. Eso lo transmití mucho y bueno, lógicamente en primera división a veces con chicos que recién están comenzando también es importante que reciban ese mensaje para que lo puedan aprovechar, porque realmente
sigo sosteniendo lo mismo de hace cuando a mí me tocó jugar y hasta el día de hoy. Hay la mayoría, o creo que el 100% de los chicos sueñan con ser futbolistas y pocos lo logran. Entonces, esos pocos que tienen la dicha de ser futbolistas lo tienen que aprovechar al máximo, porque la verdad somos diferentes, somos tocados por una varita o tenemos la cualidad esa, que es muy difícil encontrarla, y bueno, no hay que desaprovechar ese don que uno tiene en un deporte que es mundialmente el mejor del mundo. Claudio, siguiendo con tu etapa de entrenador, tanto en inferiores, juveniles como en primera, ¿alguna vez tuviste un vestuario complicado, con jugadores conflictivos? Y si fue así, ¿cómo lo llevaste? No es que sea un vestuario conflictivo. A veces hay jugadores con distintas personalidades, con distintos objetivos. Hay veces que si tenés un plantel muy desparejo, por ejemplo, de que hay jugadores mayores, jugadores de mediana trayectoria y chicos juveniles, por ahí los objetivos son distintos. Los mayores porque están terminando su carrera, los que están intermedios están tratando de ver, de terminarla lo mejor o aprovechar los últimos años. Los chicos que empiezan su carrera por ahí a veces tienen otra mirada. Entonces, yo no voy a un vestuario conflictivo, sino que hay que homogeneizar los distintos proyectos que tienen cada uno de los que integran el plantel y así ir llevando a un grupo de jugadores con distintos objetivos a que se logre uno solo, que es que rindan lo mejor posible dentro de la cancha. Y que no solamente los titulares, sino los suplentes también estén involucrados en ese objetivo, porque a mí también me tocó ser suplente y a veces es re importante el entrar de un jugador a la cancha siendo suplente y demostrar en pocos minutos lo que uno puede hacer. Y a veces los jugadores por ahí, cuando van al banco de suplentes, se sienten un poco como dejados de lado y no saben que por ahí cumplen una función importante, porque creo que pocos lo dicen, pero cuando un entrenador hace un cambio, es directamente literal la palabra, quiere hacer un cambio de lo que está viendo y de lo que puede lograr con esa sustitución. Entonces, por ahí a veces el jugador entra pensando, oh, me quedan 15 minutos. Y por ahí uno está esperando que en esos 15 minutos se produzca el cambio. Y por ahí si se produce el cambio, uno confía en el jugador que entró, le demuestra, y a veces eso también lleva a muchas situaciones. A veces también hay que tener mucho en cuenta a los jugadores que van al banco, cómo están, cómo se sienten, hacerlos sentir partícipes de todo el grupo. Bueno, yo creo que manejar eso es manejar por ahí un vestuario con distintos objetivos, no diría un vestuario complicado. Vamos con una y después tenemos un pequeño ping-pong preparado y ya te dejamos libre y te agradecemos la gentileza que has tenido con nosotros. No, hablando justamente de entrenador, lo hablábamos con los chicos antes de la entrevista, que nos había sorprendido tu renuncia por Platense, porque habías hecho una linda campaña, en paso a paso te veíamos, creo que con tu hija, que eran muy lindas las anécdotas también, y leíamos que los dirigentes querían que sigas, pero que vos en un momento dijiste, bueno, hasta acá llegué. ¿Por qué se dio eso? Porque creo que dirigía el equipo que amo, que venía de llevar un año en primera división y necesitaba sumar puntos para poder mantener la categoría. Y yo venía con una cierta cantidad de derrotas que en ese momento, para no aferrarme a un puesto y hacerlo individualmente, decidí dar un paso al costado para que el club por ahí mejore o el cambio de entrenador produzca que el equipo empiece a sacar puntos y logre el objetivo. Yo lo pensé más del lado de la institución, que es la que amo, y
y del cual soy hincha, y entonces decidí tomar ese paso al costado para que se pueda lograr, y bueno, de hecho mantuvo la categoría y eso me puso a mí muy feliz. Lógicamente que no es lindo dar un paso al costado, pero en este caso yo pensaba que para tener un poco más de libertad del club y eso, tomé esa decisión. Creo que fue más con el corazón que lo que pensaba en mi cabeza. Siempre un entrenador trata de revertir las situaciones, pero en este caso yo veía que por ahí iba a ser por ahí una decisión personal de mantenerme en el cargo y creo que no era lo más lógico que veía. Bueno, Jacobo, yo vamos con la última tuya. para finalizar y después arrancar con el ping-pong, quería pedirte la anécdota del torneo 88-89, Platense versus Boca, que llegan a la Bombonera en un micro escolar y sin indumentaria de Platense. ¿Cómo fue eso y cómo lo recibieron los policías de la Bombonera? Sí. Bueno, en junio se dio mi debut, que jugué en cancha de Boca, que debuté. Bueno, terminó esa liguilla, se empieza un nuevo torneo, y creo que a las 6, 7, 8 fechas de empezado el torneo, nos toca ir a jugar a la Bombonera. El fin de semana llueve muchísimo y bueno, no se puede jugar en la cancha de Boca, entonces los partidos lo pasan para un martes, un miércoles a la noche. Recién había empezado el torneo, por eso digo, iban 6 o 7 fechas, que por ahí hoy parecen muchísimas, pero en ese momento 6 o 7 fechas no eran mucho. Todavía no nos había llegado la indumentaria para vestirnos, qué sé yo. Y entonces fuimos a la cancha de Boca, íbamos en un microescolar, y fuimos todos vestidos, que lógicamente por no tener la ropa y un poco en señal de protesta, fuimos todos vestidos de civil. Y claro, apareció un microescolar sin luces adentro, viste que los microescolares no tienen muchas luces adentro. Entonces íbamos todos un poco a oscuras. Y bueno, encaramos a la entrada de la cancha de Boca, donde estaba la barrera. Y cuando paramos ahí, sale el de la garita, el de la custodia de Boca, y dice, muchachos, no, dice, los barra brava entran por otro lado. Y bueno, tuvo que bajarse un directivo de Platense y mostrarle las credenciales y que nosotros éramos los jugadores profesionales. Y bueno, ahí nos dejaron entrar, entramos, y ahí ese día ganamos 2-1, hizo un gol Adrián de Vicente, y después hice un gol yo, mi primer gol en la cancha de Boca. Ganamos 2-1, 2-0, 2-0 creo, Sí. y salimos victoriosos. Pero bueno, la anécdota fue que casi no nos dejan entrar porque nos consideraban barra brava. Bueno, gracias. Arrancamos con el ping-pong y ya después te vamos a dejar libre. Empiezo yo. La primera pregunta, por el ping-pong, ¿tu mejor partido como jugador de fútbol? Mi mejor partido como jugador de fútbol. Un día en cancha de Vélez, un 2-2 contra Boca, hago los 2 goles. Ese día creo que fue el mejor partido de mi vida. ¿Sacó? Vi que te gusta mucho el automovilismo y quería preguntarte, ¿puedes armar un fútbol 5 con corredores? ¿Cuál sería tu 5 ideal? Bueno, ya, de hecho mi hijo se llama Ayrton, el primero que pondría es Ayrton Senna. Después Carlos Reutemann, Canapino, Mark Verstappen, ahí llevo 4, y Gilles Villeneuve. Voy yo. Te quería preguntar, ¿cuál es tu mejor gol o el gol que más recordás? El mejor gol que yo hago, a mi consideración, es en Mendoza, en el Mundialista Argentinos Juniors hacía de local, y fuimos ahí, yo hice un gol que para mí es el mejor que hice, directamente porque era el clásico de Platense, pero también por la factura del gol, como es, creo que fue el mejor.
quizás el más recordado por la gente y por los hinchas y por todo, el 4-0 en cancha de Boca, que la pico desde afuera del área, pero para mí el mejor gol es el que le hice a Argentino en Mendoza. Qué golazo. Tu peor partido, Claudio, como jugador de fútbol, que digas, ¿para qué te traje? Como dice el bambino, ¿para qué me traje? ¿Cómo? Tu peor partido como jugador de fútbol. Que digas, ¿para qué me trajeron este día? Sí. Con Deportivo Español fuimos a jugar a la cancha de Newell y me agarró Samuel. Ese día casi abandono. Ese día dije, no pude tocar una pelota. Y bueno, directamente ese creo que fue mi peor partido. ¿Con qué jugador actual te sentís identificado vos? ¿Cuál es el más parecido al Claudio Espontón de Platense? Mirá, yo me gustan mucho los jugadores que van por fuera, es decir, me encantan. El tema, no hay zurdos, es decir, son muy pocos los zurdos que hay de extremos. Es decir, por ejemplo, te puedo hablar de Anthony en el Manchester United, que es zurdo. Te puedo decir del marroquí Sichet, que también es zurdo. Pero en el fútbol argentino, bueno, Julián Fernández, el chico de Vélez, ese sí es zurdo y me llamó la atención. Pero así zurdo como yo, rápido, que por ahí tiran buenos centros, es difícil de encontrar. Sí, jugadores derechos que desbordan, que son interesantes, hay bastantes y muy buenos en la Argentina. Pero todavía no he encontrado, mira que yo en Platense traté de buscar y encontrar en inferior y todos esos zurdos de mi característica y no sé, es difícil. Quizás a los zurdos últimamente se los pone más como un interno. Hay pocos, por ejemplo, decir Di María, bueno, esos son zurdos de mi estilo, que encaran, que desbordan, que llegan al gol. Pero hoy actualmente en los chicos es difícil encontrar un zurdo con esa característica. Sí hay muy derechos, muy buenos en varios, pero zurdo es difícil. Entonces, bueno, es lindo el problema de encontrar un zurdo de esa característica. Yo te quería preguntar, resumido, lo más resumido que puedas, ¿qué es para vos lo más lindo del fútbol? Lo más lindo del fútbol para mí, a ver, en cuestión de lo que yo viví como jugador o lo que es el fútbol en general. Lo que es en fútbol en general. Para mí lo más lindo del fútbol en general es cuando la adrenalina que uno siente cuando entra a la cancha de fútbol, lo que provoca con las actuaciones de uno, lo que provoca en la gente, es decir, ver que la gente se avalancha o que disfruta o que uno la ve que se contagia con lo que uno hace, es otra de las cosas que uno valora muchísimo del fútbol. Y lo otro es cuando uno encuentra un equipo donde todos se entienden y las cosas fluyen, hace que uno pueda disfrutar de jugar al fútbol y eso creo que es incomparable. Entonces, te tengo que hacer la otra pregunta. ¿Qué es lo más feo del fútbol, Claudio, para vos? Lo más feo del fútbol es que a los 30 y pico de años, como en casi pocas profesiones, uno no puede seguir haciendo lo que le gusta. ¿Me escucha ahí? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Jugaste en varias ligas, sin contar la Argentina. ¿En cuál te sentiste más cómodo y la sentiste más competitiva? Y yo jugué en México, en Perú y en Chile. Creo que la más competitiva por distintas características de los equipos,
por ejemplo, me refiero a la mexicana, que es la más competitiva, pero resulta que te encontrás con equipos que tienen jugadores de muy alto nivel, con equipos que juegan en la altura, con equipos que juegan en el desierto, con equipos que juegan con muchísimo calor. Entonces, esa variedad que existe en el fútbol mexicano, para mí es la más competitiva de las que yo estuve. ¿Gabriel? ¿Regina? No, yo no. Nico, si tenés alguna. Yo tengo las últimas dos, Claudio. La primera es, ¿qué jugador nos podés decir algún nombre de inferiores que nos va a ilusionar a futuro? Algún nombre que tengas. Y la última, la canción que más te gusta de Platense. A ver, jugador a futuro, no sé, a nivel del fútbol argentino. Sí, que vos digas de las inferiores que has visto, que te ha llamado mucho la atención. Y lo que pasa es que hoy lo que yo veía en reserva y todos están todos en primera. La mayoría que uno vio están hoy en primera división. Son todos jugadores que uno los enfrentó en reserva y que lógicamente llegaron porque se los veía que eran buenos. Te estoy hablando, por ejemplo, de Beltrán en River, de Julián Álvarez, de Simón, de los chicos de Vélez, de Thiago Almada. Todo eso yo lo fui enfrentando en reserva o en partidos amistosos, que cuando Platense estaba en la B o en el Nacional B íbamos y hacíamos, y uno veía toda esa característica de jugadores. Entonces, creo que y así también he visto jugadores que no han llegado y que me sorprendieron. ¿Por qué no? Es decir, estoy todavía preguntándome por qué no llegaron si uno los veía con muchas condiciones. El fútbol argentino tiene esas cosas, que es un productor enorme de jugadores, pero también hay muchos jugadores que tienen muchísimas condiciones y no llegan. Y a veces uno trata de encontrarle el porqué. O he tenido en Platense jugadores que asomaban para ser grandes figuras, pero no lo llegaron a hacer. Entonces, no tengo a alguien específico, pero sí que siempre tenemos que estar predispuestos a que siempre va a aparecer chicos de muy buena calidad. Y después la canción de Platense, yo siempre me quedo con que cuando jugaba y todo eso, que me quedó grabado, era una que dice: muchas gracias Marrón, muchas gracias Marrón, quiero verte otra vez, oh, no te vayas Marrón. Eso significaba de que el equipo había hecho un buen partido, un gran partido. Y esa es la canción que más siento y que más me gusta, porque a veces el sentir del hincha dice mucho, y cuando cantaban esa canción era porque realmente el equipo había demostrado algo que a la gente lo hacía sentir feliz. Bueno, Claudio, en parte de los chicos es la última. Queremos nuevamente agradecerte por la gentileza. Repetimos, para nosotros un gusto haber charlado estos minutos con vos. Esperamos que te hayas sentido cómodo y nada, agradecerte, y dentro de poco hacerla presencial, ¿por qué no? Sí, bueno, gracias a ustedes. Es lindo charlar de fútbol, a mí me gusta, así que un placer haber compartido esto con ustedes. Muchas gracias, Muchas gracias, Un Claudio. honor, posta. Un gusto. Bueno, gracias. Nos vemos. Chao. Cerramos, así pasaba por Queremos Más, la primera entrevista con el señor Claudio Fontana. Gracias, chicos. Chao, chao. Nos Bueno, vemos. chao. Un gusto.